Buen día, gente. Video 518 para la lista de reproducciones lenguaje sonobiológico. Y hoy voy a tratar de explicarle qué es el lenguaje en realidad, mientras como en taza y tomo mate. Bien, primero tenemos que distinguir que el lenguaje no es lo mismo que comunicación. Comunicación es una parte del lenguaje, entonces tenemos de entender que el lenguaje es la forma de expresión más eficiente, es un traductor biológico. Cuando nosotros nos hablamos, ¿sí? Nos expresamos, realmente estamos traduciendo lo que nuestra biología nos dice. Es sacar afuera todo aquello que se tiene apresado en el interior. Eso es lenguaje. Tenemos que entender que uno habla y hace las cosas porque hay un beneficio detrás, porque si no hubiera beneficio, no haría las cosas. Entonces, usando el mismo método que está en la lista de reproducciones de piensa por ti mismo, ¿sí? He desarrollado el lenguaje. Bien, entonces la primera pregunta es el quién. ¿Quién es el que se expresa? Toda forma de vida, que es un individuo, que es una conciencia que ve a través de sus ojos, es quien se expresa. ¿Sí? No solamente el que ve, sino el que razona, piensa determina qué es lo que está viendo. Segundo punto. ¿Y qué es lo que expresa? ¿Para qué habla? ¿Para qué quiere sacar lo que tiene en su interior? Significa que existe aquí y ahora. El qué es la cosa. La vida que guarda en su interior. Es decir, si yo tengo frío, me expreso ante alguien más o a mí mismo. Es una introspección que hacia mí mismo para decirme a mí mismo que tengo frío. Es una traducción biológica de que tengo frío. Entonces, ese es el objetivo de comunicarme, ¿sí? Lo puedo hacer a través del lenguaje o de las diversas formas de comunicación. ¿Y para qué se expresa el individuo? Para darse a conocer su beneficio para pertenecer. Es decir, yo te digo, yo soy Alejo. ¿Por qué tengo la necesidad de decirte que soy Alejo? Que soy inteligente, bonito y todo lo que pueda uno decir. Porque realmente me estoy dando a conocer al otro quien, ¿sí? A los otros para tener mi lugar en el clan, para ser aceptado. Y mi beneficio es pertenecer una vez que soy aceptado a ese grupo o a donde yo quiera. 4. ¿Y por qué busca darse a conocer el individuo? Si vos sabes quién sos, ¿por qué te tenés que dar a conocer? Porque hay un beneficio que es que te permite pertenecer al grupo. Pero el por qué es porque uno desea manifestar su obra y hacer según lo dicta su vida consciente, distinta a lo que son ajenos. Porque el que yo diga que yo hago estos videos, a mí, ¿sí? Es un deseo que yo manifiesto desde mi interior hacia mi exterior y se forma mi obra literaria, ¿sí? Y esto le dice a todos los otros quién, vos, el que esté mirando, quién soy yo, cuál es mi conciencia, qué es lo que yo veo. Qué distinto lo ajeno, es distinto lo que vos ves, lo ve mi hermano, mi papá, mi tío. Entonces yo me estoy dando a conocer como un individuo. ¿Y esto por qué como individuo? Porque si yo soy distinto a todos ustedes, tengo asegurado un lugar dentro del clan. Si yo soy el malo, ¿sí? Puedo ser el ladrón o el policía o alguien. Entonces yo me aseguro con mi individualidad, mi ego, me aseguro un lugar en el clan para pertenecer a un grupo que me da, digamos, beneficios. Entonces, punto 5. ¿Cuál es la forma que se usa para expresarse? ¿Sí? Tenemos a través de una organización y funcionalidad. Organización es como uno pone las palabras, ¿sí? Qué jerarquía le da a lo que quiere decir. Y la funcionalidad, o sea, que funcione para mí, que realice una tarea que yo quiero realizar. Entonces en este mundo se juega hablando, los políticos hablan y la función de los políticos es generar que toda la gente acepte aquello que ellos dicen. Entonces, cuando hablamos de forma hablamos cómo, cuándo y dónde, ¿sí? El cómo, uno ver las señales, los símbolos, la escritura, ¿sí? El cómo es un descodificador, descodifica, ¿sí? A través de lo que vemos, señales, símbolos, escritura y luego lo verbalizamos, es decir, hablamos con el lenguaje sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos. El lenguaje, ¿sí?
escuchás mi palabra, la música y todo aquello que uno hace con los sonidos. Todo lenguaje viene de los sonidos. El tac tac, ¿te suena? El tac tac es un sonido que nosotros lo traducimos en lenguaje por reproducción, por copia. Entonces el lenguaje siempre viene desde el sonido que nos rodea. Después tenemos el tocar y el oler, ¿sí? El bailar, el oler, la textura de las cosas, los sabores, ¿sí? Es una forma de entender algo que es lindo, feo, agrio, no me gusta, ¿sí? Pero también nosotros lo podemos verbalizar, es decir, darle un lenguaje, explicarlo, ¿sí? Para obtener un beneficio. Y el sentir. Sentir es la lírica, las emociones, como la temperatura o aquellas neuronas espejo. Cuando uno bosteza, el otro tiende a bostezar, ¿sí? Entonces en la forma tenemos el ver, escuchar, tocar, sentir y otras más que en su conjunto son la interpretación. Nosotros lo que interpretamos al ver, al escuchar, al tocar y al oler. Cada uno ve los símbolos y los interpreta de diferente forma. A los sonidos también. Era un auto, sí, pero era un auto de marca Renault o Ford. Cada uno lo interpreta a su entender. Entonces, a través del individuo, que es el quien interpreta, ¿sí?, lo que uno habla o lo que escucha. Entonces, ¿quién interpreta por ti? Si vos dejás que alguien más interprete por ti, o yo o alguien más, realmente vos no estás usando tu propio lenguaje, tu propia capacidad de existir. Porque si vos, alguien más te lo interpreta como el gobierno, la escuela, la universidad, ¿sí?, vas a recibir, ¿sí?, el lugar dentro del clan, vas a pertenecer a un lugar dentro del clan que te diga el otro que piensa e interpreta por ti. Pero cuando sos vos el que interpreta por ti mismo y piensa por ti mismo, el lugar del clan es tuyo por existir. Bien, dentro de la forma hablamos que es cómo, cuándo y dónde. El cuándo es ahora, traduciendo en el interior al exterior. Por ejemplo, del español al inglés. Es traducir ahora porque es inmediato. No podemos traducir un sonido que ya ha pasado porque ya lo escuchamos en el pasado y tampoco el que vamos a escuchar dentro de 10 años. ¿Sí? Siempre es el cuándo, es ahora con el lenguaje. El dónde es aquí mismo, donde estoy, en mi hábitat, el lugar en el que me afecta, por ejemplo, el cuerpo, la mente, la familia, el trabajo, el entorno. Entonces es aquí, ahora, nosotros hacemos una traducción de una interpretación que nos da a conocer para qué, para ganar un lugar en el clan, en la sociedad, sí, que nos permita ser nosotros mismos, sí, y tener nuestra propia identidad y todo a través del lenguaje. Así de importante es. Y la tercera pregunta de una triada, ¿sí?, del método Piensa por ti mismo que está en la lista de reproducción de este canal, dice, ¿qué es lo que me ocultan o no se me dice? ¿Sí? Es razonar sobre tus dudas. ¿Qué quiere decir esto? Ver lo que no se muestra. ¿Cuál es el lenguaje verdadero? ¿El español, el turco, el chino, el neozelandés? ¿Cuál es el lenguaje verdadero? Habiendo tantos, tiene que haber uno que sea verdadero, porque nuestra biología es la misma, no ha cambiado, sentimos lo mismo, es decir, que nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar, de traducir nuestra biología, no puede ser distinta al español, al turco, al chino, porque somos lo mismo. Entonces, ¿hay un lenguaje verdadero? Sí, el que te estoy diciendo yo, el que se traduce de los sonidos de el entorno del mundo en el que vivimos. ¿Cómo se crea un lenguaje? El lenguaje se crea reproduciendo pío pío. ¿Sabe qué es un pajarito? ¡Wow! Un león, brum brum, un auto. Así se va creando, copiando los sonidos de afuera. Y luego nosotros lo vamos interpretando según nuestra cosmología, cosmovisión, religión, en fin. Si la vida es la que se expresa, ¿sí?, que nos da el lenguaje, la función es traducir a la biología. Entonces, si nosotros usamos un único lenguaje verdadero, que es el que reproduce el entorno que está afuera, como nuestro corazón, pum, 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 ¿sí? O como lo quiera decir, vos sabés que en corazón, ya sea en chino, en español, en turco, en cualquier lenguaje, idioma. Entonces hay un lenguaje que traduce la biología, ¿sí?
Y la función es traducir con el lenguaje nuestra biología propia y la de lo nuestro. Es decir, tengo frío. O vos ves a tu hijo que tiene frío y le decía al papá, tiene frío el chico. Y bueno, y de ahí está en la función de traducir a la biología, expresarnos. Entonces, ¿por qué hago yo la diferencia entre comunicar y lenguaje? Comunicar viene de comunus e icare. Comunicare, ¿sí? Co es junto a, munus es cumple la función de cambiar o de mover algo. Icare es hacer tender a. Entonces, comunicar, podemos decir con su elemento, es un que nosotros juntos funcionamos para hacer cambiar algo. ¿Sí? ¿Junto a quién? Nosotros cumplimos la función de qué? De cambiar algo, ¿sí? Y tendemos tender y icar es hacer. No es decir y quedarse quieto y que lo otro, no, es hacer. Te invita a actuar, a tener acción. Entonces, el lenguaje, ¿sí? Hay varios tipos de lenguaje, pero la traducción que se hace con la lengua es para hablar entre nosotros. Pero vienen desde la comunicación de hacer juntos para cambiar algo, el mundo, por ejemplo. También tenemos la comunicación de logos, que son símbolos y escrituras. Nosotros vemos un símbolo y a ese símbolo nosotros lo interpretamos con la ayuda del lenguaje. Y la comunicación gestual, que son emociones, los bailes, la percepción de los sentidos, los sabores, nosotros lo comunicamos, lo traducimos a un lenguaje. ¿Para qué? Para hablar con el clan, ver que somos independientes, que podemos pertenecer a un grupo, que el lugar del grupo, del papá, la mamá, el tío, el amigo, el tesorero, es mía porque yo me doy a conocer y todo el mundo sabe que estoy con esa capacidad de hacer ese lugar. Entonces, hablemos de semiótica. La semiótica es el arte más elevado de todo ser humano, ¿sí? O de todo ser vivo. Y la semiótica es la forma de expresar el lenguaje, los sonidos, lo que nosotros vemos, interpretamos, ¿sí? Los gestos, en un símbolo, en este caso, las letras. Por ende, la semiótica es el resultado del lenguaje, es el poder del símbolo. Entonces, cuando nosotros vemos a los satanistas, ¿sí? O a los religiosos, que hacen un montón de conjuntos de semiótica, ya sea con la vestimenta que comunica algo, no es lenguaje, comunica por lo que uno ve, es el resultado de la semiótica. Todos los rituales, las palabras que dicen, el olor, el incienso, todo es semiótica, ¿sí? Que trata de expresar todo, incluido el lenguaje, en la mayor comunicación, es decir, expresarse al máximo poder. Entonces nosotros vemos los recitales de los grandes famosos de Britney Spears, Michael Jackson, un montón de símbolos, ¿sí? Ya sea en su palabra, en su música, y eso es lo que a nosotros nos da un mensaje. La mayor cantidad, la eficiencia, la semiótica es la eficiencia del lenguaje. Esto quiere decir que en un símbolo nosotros podemos agregarle una inmensa cantidad de palabras, ¿sí? De gestos, de expresiones, ¿sí? Comunicar más. El único y verdadero lenguaje vivo y existente en este mundo es el basado en la reproducción y traducción de los sonidos del mundo. Cada palabra tiene un único significado. Un conjunto de sonidos forman una única palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber, no existe en el mundo verdadero una palabra que tenga 38 o 4 acepciones y que esas acepciones no digan lo mismo. ¿Sí? Si yo pongo manzana, como una de las acepciones, se considera que es de color rojo, pero también hay verde. Estoy explicando lo que es de verdad una manzana. Yo no puedo decir que la manzana son las 4 calles que limitan la cuadra de mi casa. Tanto para los animales, pero más, el mayor énfasis en nosotros, los seres vivos humanos, tiene una función el lenguaje. Es una función tan importante como el respirar, el latir el corazón, el orinar, el defecar, ¿sí? Porque con el lenguaje nosotros nos expresamos hacia el afuera. No tan solo con los gestos, con la cara, con los sonidos, las palabras gutturales que podamos hacer, sino que el lenguaje,
¿sí? Nos tiene que dar la eficiencia de la semiótica. Es decir, que con una palabra a la que vos le dotes de lírica, es decir, emoción, que la dotes de ritmo, música, que la dote de un significado, porque cuando decís a la palabra pones cara de circunstancias. Entonces vos ahí al lenguaje lo llevas a la máxima expresión que forma la semiótica. Y eso es lo que hacen los grandes magos, los grandes poderosos, ¿sí? Para confundirnos a nosotros. Entonces, el único lenguaje que existe, el verdadero, no es ni turco, ni español, ni chino. Es el lenguaje que traduce los sonidos de la afuera. Y ya vamos a ir viendo más. Cómo se forma la escritura, las vocales y esto, cuáles son algunas conclusiones que voy a darte. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.